estamos aquí reunidos en nombre de Editorial Lebrí. No pudieron venir por cuestiones algo fuertes, personales, y bueno, vamos a presentar primero a Licida, que viene con su libro En Solitario, una colección de cuentos, y después en la segunda parte vamos a presentar otro proyecto, también donde participa él, pero como antologador de cuentos de horror cósmico. Entonces vamos a hablar un poquito de quién es él. Es estudioso de la materia del terror, se ha dedicado principalmente por gusto, por hobby, pero también a manera introspectiva, ya que sus cuentos abordan mucho la psique de sus personajes. Utiliza el terror como un elemento estético fuerte, pero no es nada más terror porque sí, o sea, tiene un tono más filosófico. Pero vamos a dejar que sea él quien nos hable de su libro y su prologuista también, que es muy importante conocer la opinión de su autor. Entonces le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, yo soy Alicida y vengo presentando mi primera obra, que es Mejor no ser. Es una antología de 10 relatos que pues, van de varios tópicos del terror, enfocado principalmente en esto, que duela, es decir, personajes que sufren mucho, y el título es una clara referencia a esta filosofía pesimista donde a veces pareciera que mejor no deberíamos haber nacido o no continuar existiendo. Tengo aquí a mi lado a mi amigo Valraven Grasberger Sonner, que me hizo el favor de ser mi lector beta y además de escribir un prólogo para esta obra. Entonces, Val, por favor, desde tu perspectiva de lector beta, cuéntanos un poquito de qué encontraste en esta antología. Hola, buenas noches. Sino que la creación de los cuentos fueron a las 4 de la madrugada, sino que hasta las 6. Entonces eran momentos donde ninguno de los dos estaba en sus 5 sentidos totales, lo cual pudo haber mejorado la creación de los cuentos. Cuando lo estaba leyendo, yo me interesa mucho la filosofía, la psicología, sobre todo el psicoanálisis, y le mencionaba de, este aspecto de este cuento me recuerda a este concepto psicoanalítico. Y tampoco me gusta ser muy pretencioso al respecto, entonces yo me gustaría pensar que sé reconocer cuando estoy sobreanalizando las cosas. Le dije, mira, voy a sobreanalizarte este cuento. Uno en específico que era Efímera, es un cuento muy cortito, supongo que van a ser como 3 o 4 páginas en el libro, de cómo es el trauma psicoanalítico. No sé si alguien esté familiarizado al respecto, que es encontrarse con la realidad. La realidad es un sinsentido para nosotros. Nosotros tenemos que ponerle palabra a las cosas. La realidad no tiene por qué hacerlo sentido, pero nosotros necesitamos darle sentido a las cosas. Cuando nos encontramos con un evento que es tan real que se nos escapan de las palabras, que puede ser tan simple como hablar o encontrarse con tus padres teniendo sexo en la noche, o ciertas temáticas que uno no tenía entendido del todo, podría ser traumático. Nos rompe la narrativa que creíamos que era cómo funcionaba la realidad. Y en Efímera es una muerte aparentemente sin sentido, tan efímero como un parpadeo. Y yo le dije, después de media hora de estar charlando sobre el concepto psicoanalítico del trauma, le dije, ¿qué te parece? Dijo, no lo había pensado para nada, pero mira, ¿sabes qué? Voy a hacer estos cambios en el cuento. Y le dije, mira, no sabes que no tienes que hacer nada de esto, yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Pero, pues mira, ahí está eso, por una parte. Por otro, hay un par de cuentos que me pareció, que mientras lo estaba releyendo afuera, me parecieron curiosos cómo hay esta dicotomía del qué pasa cuando algo extraordinario le pasa a una persona ordinaria. Me encontré hace un par de días con esta idea de si una persona común tuviera superpoderes, realmente no sería un héroe, podría ser un villano, porque no todas las personas están tan dispuestas a hacer los sacrificios necesarios para poder ser un héroe. Y en el Lázaro, por ejemplo, una persona que resucita, se encuentra en esa situación. Un hijo de puta que se encuentra con que resulta que resucita. No se lo cree. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Se mata. Me cuenta Licida que este personaje no es muy inteligente. Le dije, bueno, la forma en la que habla me suena como que es una persona como leída, ¿no? Pero bueno, se mató.
Supongo que eso no es lo más inteligente que uno podría hacer, ¿verdad? Entonces esto podría ser básicamente la ley de Darwin de ¿cómo se llama? Selección natural. Que si no fuera porque puede resucitar, pues ahí debió haber quedado su descendencia. Y por otro lado es maldad, donde lo persigue el espectro de su amigo, él clamando que es una persona malvada, que le gustaría hacer tales actos depravados hacia otras personas, pero cuando se encuentra con el momento de poder realizarlos, se acobarda, porque realmente las personas no somos tan extraordinarias como creemos nosotros que realmente somos. Y serían dos cuentos que me parecieron bastante interesantes de mencionar ahora. Y por eso le pedí que hiciera el prólogo, es muy versado. Si tuviera que agregar algo más, fanático de la literatura de horror de toda la vida, os suelo abordar tópicos, como por ejemplo el primer cuento tiene el tópico del libro maldito. Hago mi versión de un libro que guarda algo oscuro, algo malvado. Y se le presenta a un protagonista que también es bastante apático. O sea, le ofrecen la llave para destruir o cambiar el mundo y él acepta porque está aburrido. Digamos, Hueso del amor de madre, otro cuento. Tenemos una madre que cuenta una historia inocente a sus hijos, pero uno de sus hijos la tuerce, la vuelve real. En Hueso del amor de madre, la madre les cuenta, pues mira, las mamás tenemos un hueso que hace que te pueda amar yo. O sea, sin ese hueso yo no podría amarte. Y entonces el niño empieza a figurarse, después de un accidente, que su mamá no lo ama porque perdió el hueso o se fracturó el hueso del amor de madre. Y empieza con unas conductas psicopáticas. Hay un cuento que cierra la antología que me gustó mucho cuando lo escribí porque es un cuento que habla sobre tendencias suicidas. Es un cuento que considero fuerte, pero bastante personal. Son pensamientos que alguna vez yo llegué a aplicar y también el trauma está ahí presente. El cuento va de un niño que mira el cuento de Navidad, de Dickens, o al menos la adaptación animada, y cuando se topa con el fantasma de las Navidades futuras, cae en cuenta de la inevitabilidad de la muerte. Entonces, él teme primero que en algún momento se va a topar con la figura ataviada en la capa, lo pueden ver en portada, y es tanto su miedo que pues, genera problemas en su vida, hasta que empieza con las tendencias suicidas y decir, bueno, la única manera en la que podría no tenerle miedo o no impactarme tanto de verlo es que yo lo invite. Y entonces concibe el plan de suicidarse. Y pues bueno, no sabría qué más decirles al respecto. La verdad es que es una obra variada. Varios de estos relatos alguna vez ya los había tocado hace varios años, pero para compilarlos aquí pues tuve que revisitar bastantes y creo que se logró una cohesión entre los tópicos que manejan. Alma Mancilla, algunos la conocerán, me hizo favor de leerlo y escribirme el texto de la contraportada. Permítanme leérselos. Un enigmático libro aprisiona a una entidad malévola. Una madre sucumbe a las antigüedades del amor materno. Una criatura abandonada reflexiona sobre su propia monstruosidad. Un crimen familiar del que quizás sea responsable un culto pagano. Lo terrorífico, lo aberrante y sobre todo la fatalidad como destino recorren estos 10 cuentos de un novel autor que nos reta a asomarnos a la oscuridad si es que nos atrevemos. Y pues la verdad es que no tendría mucho más que agregar al respecto. Los invito a leerlo y agradezco mucho el tiempo. ¿El autor? ¿Okay? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo una pregunta para el autor y es ¿cuándo nace esta necesidad del quehacer literario? A mí me parece interesante cuestionarse esto y pensar qué o en qué momento de la vida uno decide escribir y por qué razones. La verdad es que empecé, pues no sé si temprano o tarde, empecé como a los 18 años con el primer cuento, que de hecho fue uno de los que tuve que revisitar, El Lázaro Moderno.
Y empecé por hobby. La verdad es que siempre escribo pensando en lo que me gusta a mí. Por eso a veces no me tiento en hacer ciertas cosas o tocar ciertos tópicos, porque pues, son cosas que alguna vez yo pensé. Publicarlo fue más una jugada de la editorial. Alguna vez me invitaron a participar en una de las antologías que hacen anualmente, y esto fue hace un año. Este año estoy publicando, pero porque ellos básicamente me instigaron, me hostigaron levemente a: oye, ¿vas a terminar un libro? Vamos a publicar. Y bueno, fue que me hice a la labor. La verdad es que me ayudaron mucho, porque yo soy muy decidioso, me tardo mucho escribiendo, y fue el hecho de que ellos estuvieran pidiéndome que les mandase el por qué existe este libro. Entonces, se lo debo más a Lebrí que a mí mismo, porque yo soy bastante decidioso y yo podría haberlos dejado ahí en un cajón. ¿Alguien más? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Vi que entre tus cuentos de esta antología está uno que aparece en la de terror gore del año pasado. ¿Tuvo algún cambio o sigue íntegro? Si acaso regresé a ver puntuaciones y demás. Normalmente somos muy cuidadosos a la hora de mandar y el proceso de edición, pero pues, cuando vi el final dije: ¡ay! Aquí se nos pasaron unas cuantas pausas, unas comas, tiene unos problemas de ritmo en la lectura, pero es íntegro el cuento. En ese caso está mejor puntuado. Malena es el cuento que aparece en Gore y el que estoy rescatando aquí, porque también no me gusta dejar hijos regados. Entonces, los que alguna vez se publicaron en otro lado y ahorita están compilados aquí. Y Malena es especial porque es mi primer cuento publicado, le tengo mucho cariño, y la verdad es que pues las personas que lo han leído me han dicho que les ha agradado bastante, y de hecho me han pedido más al respecto, aunque yo, casado con la narrativa corta, pues no pensé nunca en escribir algo más allá de lo que le pasa a la pobre Malena y a su hijo. Otra pregunta, cuéntanos sobre tu seudónimo. Ese es bastante interesante porque, y voy a aprovechar para incluir de nuevo a Val. Val es mi amigo de internet. Yo, Alicida, es el nombre que ocupo en internet, y tengo más de 10 años ocupando Alicida como nombre de internet. Mi nickname, o sea, aparezco en juegos, redes sociales y demás. Y me pareció un ejercicio interesante porque hace 3 años que llevo un club de lectura con varios compañeros aquí presentes. Y lo primero es lo irreal, o sea, tú tienes un nombre 30 años y creces siendo esa persona, pero internet es otro mundo aparentemente, y ahí hablas de otras cosas o encuentras otras personas. A mí siempre me ha parecido que Alicida es como mi tercer nombre. No puedo decir el segundo porque tengo un segundo, pero sí, o sea, Alicida surge porque me gustaba mucho el nombre de Alicia y la historia de Cid el Campeador, y entonces alguna vez se fusionó. Y además la fonética de Alicida, como palabras que terminan como homicida, pesticida, que significa que algo se va a morir por mi culpa, me encanta. Entonces Alicida suena que voy a matar a Alicia, por ejemplo. Sí, por lo que pensé en el aniquilador de Alicia. Sí, soy el exterminador de Alicia. Si te llamas Alicia, no me saludes porque soy nocivo para la salud. Y bueno, entonces decidí publicar como Alicida porque ya no iba a ser un completo desconocido, puesto que hay personas que quieren buscar a Alicida como, pues vaya, su amigo de internet, entre ellos, Val. Por favor, platícanos tu nombre. Yo soy un gran fanático de la mitología nórdica, entonces investigando por internet me encontré con esta criatura llamada Valravan. Valravan, el concepto de un ser que se transforma en otros animales, que creo que aquí en México es un nahual, pues existe en muchas otras culturas. Entonces, específicamente en Dinamarca se pronuncia Valravan, de hecho como está escrito así. Y me gustó bastante, aparte porque mitología nórdica, estos güeyes se metieron un par de hongos alucinógenos antes de escribir sus historias, entonces son bastante rarísimas. Por ejemplo, Valravan mismo es un perro que se puede transformar en cuervo, pero también se puede transformar en mitad uno y otro si toma sangre de bebé. Entonces fue what the fuck. Grasberger es una criatura mitológica específicamente de la mitología nórdica, ahora sí, ya no solo folclore danés, que es un ser gigantesco en forma de águila
que se sienta en los confines de Hel, Hel siendo el sitio donde residen los muertos vivientes, perdón, los muertos, solo muertos. Se dice que el viento que sentimos proviene de él mismo. Cuando aletea sus grandes alas, se puede sentir todo el gélido viento proveniente de Hel por todos los 9 mundos que pasa por todo Yggdrasil. Entonces ahí lo apunté a Barraban Grasorier. Y el Soner es un sufijo de hijo de. Muchos nombres germánicos tienen el Soner o Son al final de sus apellidos. Entonces, Barraban, hijo de Grasorier. Y esto es importante porque, como les decía, al ser un proyecto que básicamente surgió de que mi amigo de internet lo está leyendo, dije, el prólogo lo vas a firmar no con tu nombre, quiero que lo firme Valraven Grasberger Soner. Y tuvimos algunos problemas a la hora de presentarlo, porque ¿cómo se pronuncia esto? Yo también tuve muchos problemas a la hora de aprenderlo, pero es interesante porque, vaya, es un proyecto personal, sí, pero, y lo notarán en los agradecimientos, la verdad es que mucha de mi identidad literaria tiene que ver con estos clubes de lectura en los que he participado y en los que seguiré participando, porque la verdad es que no pienso dejarlos. Muy bien. Bueno, te iba a comentar igual sobre tu cuento de Malena, que se nota pues la influencia de Val, por Fenrir, pues precisamente también. Qué padre que eso que inició como una amistad de internet, de círculos, culmine ahora sí en algo ya físico. Como dices, hostigado un poco por la editorial, pero también pues apoyado por tu compañero, totalmente. Sí, definitivamente sí, hay algo bonito de toda esta historia. Es, uno, pues estoy pudiendo publicar mi primer libro, pero no el último. Y dos, pues estoy conociendo a mis amigos de internet. Entonces es bonito por donde lo vea. Es una gran alegría, la verdad. Sí, también como nos decías al principio, lo haces por hobby, por pasión, por tu gusto, no tanto por decir, ay, me voy a hacer famoso de las letras, sino por conectar con la cultura. Muy bien. Sí, la verdad es que llevo toda mi vida apasionado con el terror, con la literatura no tanto, empecé como a los 16, pero a partir de los 16 la verdad es que casi enteramente he leído solo literatura de terror. Entonces, pues los invito a leer mi antología, van a encontrar un poquito de varios mundos de la literatura, pasando por varios periodos. Puede haber referencias al gótico temprano, al victoriano, puede haber bastante mucho más moderno, y pues yo aquí termino porque la verdad no sé por qué más decir. Muy bien, un aplauso para... Los invito a que suban, igual, ¿quieres Pero sí, Muy bien, pues como les decía, entre las múltiples actividades de Alicida, aparte de aniquilar alicias y todo eso, está ser miembro del círculo de Duglot. Duglot es una criatura fantástica, inenarrable, inimaginable, fuera de nuestra comprensión, creada por Víctor Gumar, quien debería estar aquí, pero debido a unos problemillas pues no pudo asistir. Él está creando toda su cosmogonía, todo su universo fantástico de terror cósmico y bueno, tiene su círculo de seguidores, que él es uno de ellos, los demás son Damián y Vlad, ¿verdad? Okay. Ellos se dedicaron a lanzar la convocatoria para hacer una antología de terror cósmico mexicano. Esto con la finalidad de poder mezclar y dar un poco de sentido a las leyendas que tenemos aquí. Hay veces que pensamos en el génesis de nuestra cultura, por ejemplo en el Popol Vuh, y decimos, pues sí, es que todo se creó por obra mágica, pero ¿qué explica esa magia, no? Y el terror cósmico va muy de la mano de dónde surge, o sea, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay más allá. Está muy padre esta antología porque son muchísimos autores, ahorita nada más están los más cercanos, pero ellos están haciendo la labor de dar un impulso a nuestra cultura. Los cuentos están ambientados en paisajes locales, pero imaginados desde un punto de vista totalmente demencial. No sé quién quiere iniciar a platicarnos para dar su semblanza.
ustedes les gusta leer terror cósmico? ¿Sí? ¿Quién es tu autor favorito? Alicia. Alicia. Bien, bien ahí. Bueno, les pregunto porque la mayoría es Lovecraft. Ajá, pero pues hay más de Lovecraft. Y centrándonos a Latinoamérica y sobre todo en México, hay autores que están pues, como que muy enterraditos, que son contemporáneos. Por ejemplo, Emiliano González, que ronda un poco entre lo gótico, lo fantasioso, pero tiene tintes también de horror cósmico. En Latinoamérica, por ejemplo, Mariana Enríquez también utiliza el contexto sociocultural, la protesta social política, pero llevándolo a la locura, ¿no? Alberto Chimán también, con su libro Manos de Lumbre, perdón, que hace referencia a tener manitas de lumbre, de que todo lo haces desmadre. Y son autores que no trascienden. ¿Por qué? Porque no hablan tanto de ay, el monstruo con tentáculos, bla, bla, sino que se centran más en lo filosófico, en decir no soy nada en este mundo, en algo que atrapa más tu mente que lo que puedas ver. Entonces vamos a comenzar con Maraquino. Ella ha participado en otras antologías, también en Lebrí, en los cuentos de Navidad, en los cuentos de terror y... ¿Perdón? Este creo que fue tu primer cuento publicado, ¿no? El de la antología de terror. De terror, sí. Ajá. Ajá. Muy chido que está, por cierto. Ay, gracias. Sí. Y aparte es pues estudiante emérita, es médico, igual que acá el doctor Kaufman. Entonces no está peleada la ciencia con el arte. Y aquí tenemos un ejemplo. Adelante. Buenas noches, yo soy Marta Torres Maraquino. Estoy muy contenta con la editorial Lebrí y con el Círculo de Duglut por seleccionar mi cuento para armar esta interesante antología de horror cósmico mexicano. También pues con mis compañeros creadores es un honor compartir esta aventura de letras que según sé pues está calientito el libro, recién editado este mes y comenzó su camino pues en la Feria Internacional del Libro del Zócalo en Ciudad de México, en donde pues según los rumores tuvo una gran aceptación y pues nosotros aquí desde Jalisco recibimos fotos de cómo lo estaban comprando en la Feria del Zócalo y eso nos emocionó muchísimo. Y me encanta pues que hoy estemos con ese fin de presentar este libro aquí en este escenario arquitectónico tan bonito como es la Casa Azuno, aquí en el Fóbica Fest 2025. Disfruté de crear esta mitopoiesis maya. Mi cuento se titula La Península de la Creación, donde la diosa Shel narra cuándo llegó al planeta Tierra y cómo, junto con otros dioses, programaron el aterrizaje del meteorito Chicxulub hace 66 millones de años en la península de Yucatán, muy cerca de Puerto Progreso. Y pues por cierto, Chicxulub significa pulga del diablo. Y sí, hablo de ese meteorito con el que se extinguieron los dinosaurios, con el objetivo, esto no fue una casualidad, fue con el objetivo de que los humanos pudiéramos habitar este planeta. Esto fue maquinado tecnológicamente y pues para que la fauna que en aquel momento existía y toda la flora pues se terminara, porque nosotros no podríamos haber existido en esas condiciones. Ixchel es la diosa maya de la luna. Ella sabe todo acerca de nosotros y nos tiene un especial cariño porque aún tiene fe en que los humanos algún día dejemos todo rastro de violencia y de maldad. Ella tiene fe en que los humanos algún día seamos perfectos, aunque para eso pues creo que falta muchísimo. Todo mi agradecimiento para Ani Godoy y para Juan Carlos Briceño de esta bella editorial Lebrí. Gracias.
tenemos otro participante en la antología de La Barca también. Veía ahí en su... de Chapala, perdón. Sí, es que aquí dice La Barca. Ah. Veía en su semblanza que se inspiran mucho en estar viendo el lago, ¿no? Sí, el lago de Chapala, realmente. Ajá. ¿Sí se ve? Sí. Ah, ok. Bueno, él participó en terror de la antología Gore, algo más fuertecito, en romances de época, y también esto de Rumores del Lago es como una Es un revista. grupo literario. Ah, ok. Un taller literario. Sí, porque vi que ambos participan. ¿Nos pudieran platicar un poquito sobre eso? Sí, es un taller donde vamos ocasionalmente, está en la ribera de Chapala. Pues ahí se juntan muchos escritores o los que intentamos escribir realmente. No es un género específico, hay poesía, hay pues libros de cualquier. Oh, súper bien. Y ahí vamos cuando podemos. Muy bien. Bien. Bueno, él es el doctor Almago, también médico, escritor. Entonces vamos a dejar que nos platique sobre su cuento. Bueno, mi cuento es se llama Santa Madre Tonantzin. Está en el libro de horror cósmico mexicano. Primero, pues el horror cósmico, no sé si todos sepan, pues el horror cósmico, ¿qué es? El horror cósmico es un género literario donde pues como que está desesperanzada la humanidad, o sea, no hay un héroe en sí específico en los cuentos. Y pues de eso trata un poquito mi cuento, pero mejor le digo de qué trata mi cuento. En este cuento de horror cósmico tenemos descripciones relacionadas con los mitos prehispánicos, o sea, con las deidades, la Coatlicue, su hija, Coyolxauhqui, el dios Huitzilopochtli. Son los tres principales de mi cuento. La relación de estos seres con de estas deidades con los seres humanos. El cuento dice cuando los dioses vinieron aquí al planeta, pero vinieron en una nave espacial. Eso es lo que dice el cuento. Encontramos en este cuento una crueldad explicada, como si estuviéramos ahí, como si fuéramos testigos de los hechos, de cómo nos trataron los dioses a los seres humanos, como animales, cómo son cazados. La pelea de los dioses, la relación con nosotros, que somos seres desechables. Nuestra madre, Tonantzin, es la que puede hacer lo que quiera con nosotros, con sus hijos, porque fuimos hechos por su DNA, de acuerdo al cuento. Y podemos respirar en el cuento pues el temor, el ambiente de persecución, y pues a los que les guste este género, pues es algo pues, que pues al menos yo disfruté escribir. Y espero les guste el horror cósmico. Haciendo un paréntesis, ahorita que hablaba él sobre las definiciones de horror cósmico, mención honorífica a un escritor también que está como muy enterradito. Él no es mexicano, pero se dedicó a buscar en México la fuente de sus horrores, a Ambrose Bierce, que estuvo, bueno, obsesionado con buscar tal cosa, perdido en la zona del silencio, y precisamente habla de esa desesperanza. O sea, es un viaje a la nada. Vamos a continuar con Rothwell, ahora sí, de La Barca. También fue tu primer publicación, el de Negra Navidad y la antología del año pasado. Oh, sí. Muy bien. Pues también es Nobel en esto de la publicación. Vamos a escuchar. Bueno, mi cuento se llama Los Borrados. Yo soy de La Barca, Jalisco, pero he vivido casi toda mi vida en Nayarit. Entonces, mi cuento va de una persona que es médico, justamente porque también soy médico. Y esta persona durante sus sueños había tenido contacto con alguien a quien le puso borrado porque no veía su rostro. Entonces, pues encuentra en esta entidad apoyo en manera de susurros
sobre cosas que le ayudaron, ¿no? O sea, le ayudó a tener un buen trabajo, le ayudó a básicamente que le fuera muy bien. Sin embargo, estos borrados comienzan a pedirle cosas a cambio, ¿no? Entonces ahí es cuando ya no le parece a la persona y piensa que no tiene el control sobre sí mismo, porque le empieza a voltear la jugada, ¿no? Si tenía buena suerte, ya le sale todo mal. Y busca de muchas maneras saber de dónde vienen los borrados y pues tratar de quitarlos de su vida, ¿no? Y la parte mexicana es que esta persona es un médico de Nayarit y uno de los contactos que tuvo, que le hizo una revelación, fue con un maracame, que es pues de una comunidad wixárika en Nayarit, y más llamados huicholes. Y bueno, en ellos se encuentra que los borrados vienen de esa parte, ¿no? Tienen ese contacto con el inframundo de los wixárika. Y bueno, mi cuento en realidad es una carta que está escribiendo esta persona, en donde empieza a decirles que tal vez la voluntad no es de él, sino de los borrados para cualquier cosa, incluso escribir esa misma carta o ese mismo cuento. Entonces, si lo leen, se les van a aparecer los borrados a todos. Es su voluntad que esté en esta antología. Si lo leen, se les va a borrar la cara. Exacto. Entonces, pues bueno, de ahí va. Estudié medicina, entonces también traté de ponerle un poquito de tinte psicológico. Y bueno, por ahí van a encontrar ustedes su versión de qué es real y qué no es real, ¿no? Entonces, ese es mi cuento. Muy bien, un aplauso para nuestros médicos. Israel Montalvo, pues ya toda una leyenda aquí en Fóbica. Ha participado en más de 100 antologías, músico, ilustrador, artista de cómics, pintor. Entonces, pues creo que no necesita tanta presentación. Así que platícanos de tu cuento. Bueno, se apaga esto. Bueno. Ya creo ya. No sabes qué pasó, entonces andan fallando desde hace rato. Pero no, sí, es como que se descarga. Sí. Bueno, mi cuento se basa en el horror, digamos, parte de lo cotidiano, de una vida rutinaria y de lo más común. O sea, empieza en este aspecto de que una persona extremadamente ordinaria, atrapada en una vida rutinaria que es como un bucle, se da cuenta que es observado por una entidad cósmica, ¿no? Y eso lo trastorna, pues obviamente lo lleva a la desesperación absoluta, ¿no? De ser tan insignificante y darse cuenta que ha descubierto algo más allá que tampoco puede compartir porque lo van a tomar de loco, y eso lo va enloqueciendo y lo va desesperando más y lo atrapa en otro bucle más complejo, ¿no? Es la idea básica de este cuento. Muy interesante y confuso. Como debe de ser. Bueno, es que si No, les ya cuento, sé, si lo cuento bien, claro. pues ya, ¿para qué lo lees, no? Ya, Sí. mejor. Mejor Hay nos que dejas comprarlos, Sí, ¿verdad? hay que generar así como el misterio para que, el gancho, pues. Ok, muy bien. Y bueno, Alicida, ya nos habló ahorita un poquito de su combinación. Me imagino que es aparte de los que ya vienen en tu libro. Sorpresa. Tengo que... ya saben cómo es esto. Uno escribe, de pronto se pasa. Entonces, el cuento que originalmente iba a meter en esta antología era muy largo. Ya lo verán en algún otro producto que me permita escribir, bueno, que me permita usar más páginas, pero pues de momento ahí es un cuento inédito. Pero entonces, dado que usé un cuento que también aparece en mi propio libro, que ya se los platiqué tantito, es un muchacho consigue un libro en una feria de libros, típico de mí, y resulta que este es el libro maldito.
Entonces, dentro del libro parecía distinguir algo que se mueve, como si las letras, o sea, lo escrito, fueran como ventanas, y hay una sombra detrás del libro. Entonces, esta sombra lo empieza a incitar a conseguir los demás tomos, tiraje limitado. Entonces, junta todos los tomos y vas a encontrar un premio al final de la jornada. Este premio pues, puede ser el devenir del cambio, el devenir de un nuevo mundo. Y el protagonista, apático como siempre ha sido, dice, no tengo nada mejor que hacer. Entonces, pues sí, ese es el cuento que podrían encontrar ustedes aquí. Pero además me gustaría añadir, bueno, ya lo platicamos, tuve una labor aquí como antologador y parte de, pues ya lo escucharon de mis compañeros, es un poco la definición de lo que es el horror cósmico. Me encontrarán tanto en tomo 1 como en tomo 2 una breve introducción escrita por los miembros del círculo y, pues, si me permiten, quiero leerles cuál es mi aportación al respecto. El horror cósmico, en su raíz más pura, no necesita monstruos, dioses antiguos ni fuerzas incontenibles, porque la existencia misma es un núcleo, y la conciencia, la maldición que nos condena al sufrimiento. Como en el mito bíblico, el Edén se torna infierno al adquirir conocimiento. Cada nueva revelación es una nota añadida al mapa esquemático y manejable de la realidad. Un mapa que se complejiza hasta que todo carece de sentido y se revela lo absurdo y fútil del hecho mismo de ser. Arthur Machen asociaba este conocimiento prohibido a la verdadera naturaleza del pecado. Una vez sabido, nos impide volver a la cotidianeidad. Pero si existir, como apunta Thomas Ligotti, es el horror en sí, ¿qué opciones nos quedan? Tal vez la única defensa sea la incapacidad de aprender, la estupidez. Entonces, el idiota feliz sería el yo idílico. De cualquier manera, ignorante o no, existir es horrible. El único alivio posible es no saber, y aún así, esa ignorancia nunca es perfecta. Basta un destello de conciencia para que el mapa se expanda sin límite y no deje más que el vértigo de estar. Y esa sería mi definición del horror cósmico. Bueno, yo también tengo una aportación en el tomo 2. Yo soy Marisela y soy dentista, pero también me gusta escribir. Me gusta ilustrar y me gusta pintar. Mi cuento nace de un viaje que tuve. Por alguna extraña razón me vi arrastrada a viajar a Matitán, un pueblo así X, que para mí resultó mágico ese viaje. Narro en el cuento cómo la protagonista se ve seducida por una fuerza extraña que la invita a quedarse ahí. No sé si sepan, pero ahí hay unas grutas muy famosas que son para captación de agua. En mi historia, esas grutas tienen otro propósito, pero pues se los dejo para que lo lean igual, no spoilers. Pero está basado en un viaje, en una experiencia personal. ¿Tienen alguna pregunta para los invitados? Bueno, yo sí, yo bien preguntona, sí. No, me gustaría que me platicaran sus influencias, que les gusta leer, que les gusta ver, porque también, bueno, el horror cósmico ya está muy presente, no solamente en la literatura, también lo podemos ver en los videojuegos, por ejemplo, si a alguien le gusta, se ha jugado Bloodborne, que es horror cósmico. En películas está también muy de moda, series de televisión, si han visto La Niebla, Stephen King, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que suelen consumir? ¿O nada más se pusieron a escribir sobre este tema porque, se le da convocatoria? ¿O siempre les ha gustado? Platíquenos. ¿Comienzo? Bueno, yo desde la niñez, lo que más recuerdo que me haya impactado pues fue el Frankenstein de Mary Shelley. Y para mí, pues yo era miedosilla de niña y mis hermanos, uy, no vas a leer eso, mi mamá, no lees eso porque no vas a dormir, ¿no? Entonces, eso me incitó más a hacerlo a escondidas. Y pues
sea, así aterrada, pero después me di cuenta que al contrario, que lejos del horror, para mí fue una historia muy conmovedora, la de Frankenstein, y pues siento que de ahí viene ya, como era yo tan pequeña, pues imaginé tantas cosas y es como parte de mí, pues, esa historia de terror. Lo que más me inspira. ¿Me repite la pregunta? No. Pues, ¿Qué te gusta leer? A mí siempre me ha gustado leer terror. De donde soy, de La Barca, la familia es la familia materna. Pues creo que, bueno, no sé como ustedes, pero así las comidas o cenas familiares es contar puras historias de terror. Entonces, pues de ahí dije, ok, a ver, vamos a ver qué ha escrito una persona, no nada más qué dicen mis tías. Y pues siempre me ha gustado mucho lo paranormal. Aquí viene mi mejor amiga que está ahí en el público. Tiene miedo a dormir conmigo porque siempre pasan cosas. Pero bueno, fuera de eso, Bueno, ahorita le preguntamos. no. La lectura de terror justamente también era como muy miedosa porque me asustaban con esas historias. Y creo que empecé a amar al enemigo, que era el terror, y ahora es básicamente lo que consumo siempre, ¿no? Y pues nada, esa es de donde vino el amor hacia el terror. Pues más de método de superación que otra cosa al inicio, pero ya ahorita pues eso es algo que me apasiona y es mi hobby fuera de la medicina, entonces me gusta. Bien, ¿alguien más? Ya que no se venta nadie. Bueno, Bueno, es que Alicida ya nos dijo hace rato. sí. Bueno, mis lecturas son bastante, me gusta mucho Clay Baker, es uno de mis autores favoritos, pero enfocándolo al tema, me gusta Lovecraft como el punto básico, pero me gusta más la gente que lo ha interpretado, ¿no? Me gusta Mike Mignola, por ejemplo, con su Hellboy, o me gusta Alan Moore, que lo hizo perfecto en La Cosa del Pantano. Ese tipo de interpretaciones que hacen del mito de Lovecraft me parece más interesante. No es que, bueno, pues que Lovecraft ya está, pero hay veces que le han continuado su obra, o sea, se ha metido mucho en la cultura popular que pues bueno, hay muy buenas interpretaciones, ¿no? Como tú que estás en la novela gráfica, la que acaba de salir de Providence, ¿sí la has checado? O sea, de Alan Moore, sí, está está. genial. Sí. Y esa es una interpretación que Sí, son muy buena, ajá. ¿no? Ya en general, pues sí leo, pero más variado, ¿no? Pero tocándoles el tema, pues es lo que te comento, ¿no? Lo que me gustan son las interpretaciones como Alan Moore hizo con Providence. Muy bien. ¿Y también tuviste algún... Una pregunta yo. ¿Qué parámetros hubo para seleccionar los textos de las antologías? Básicamente fue todos, o sea, los 4 miembros, el Círculo de Douglas, Dios los tenga en su santa gloria, nos dedicamos a leer todos los textos que llegaron. Primero fue una votación pues individual, ¿no? Cada quien eligió a sus gallos por una u otra razón. Los criterios, pues así como marcados, no estaban. Primeramente que estuviera el horror cósmico presente, porque para hacer una antología tan focalizada, sí nos encontramos con el problema de que pues los cuentos que llegaban muchas veces no tenían ese componente que nosotros catalogábamos como horror cósmico. Entonces, ese sería uno de los que sí estuvieron en todos los casos. Pero después, pues vamos como una sesión de votación, que bueno, 3 votamos por tal, 3 por tal, y fuimos pues descartando. Además, creemos en la capacidad de mejora, es decir, es muy importante muchas veces dar una primera oportunidad a los autores para, pues vaya, tienen potencial. Igual hay aspectos que pulir, nadie es perfecto, digo, yo estoy publicando mi primer libro y no puedo hablar de perfección, pero pues vaya, fuimos, lo único en lo que sí fuimos muy rígidos fue respecto a que el tópico estuviera presente.
No me acuerdo. No sé, sé que fueron más de 50, o sea, realmente no tuvimos mucho, porque también no es como que, o sea, vamos a separarlo. El Círculo del Douglas, fuimos los 4, el círculo de escritores que lanzamos esta convocatoria y apoyados de Editorial Lebrí, que pues era que nos iba a ayudar con la realización al físico, pero pues no hubo demasiado, o sea, como en otras antologías que me ha tocado ver que llegan cientos, aquí casi, si fueron 50, 60, fueron muchos. ¿Y eso crees que se deba a que sea enfocado sobre el tema? Es muy probable, porque vaya, no sé si hay un sesgo. Últimamente creo que el horror cósmico ha tenido como un auge de popularidad, ciertamente, pero creo que, y justamente el enfoque en hacer horror cósmico mexicano, es que aquí en México no se trata tanto. Entonces, abrir una antología de terror, que es lo que suele hacer Lebrí, suele convocar a mucha gente, pero focalizarla a horror cósmico, pues parece que nos cerró puertas. De alguna u otra manera, los escritores o no lo practican o no están interesados en practicarlo. Y pues eso claro, es una especulación mía, ¿no? Desde mi perspectiva de, pues mira, recibimos tantos cuentos, solemos tener cierto flujo de escritores, y esta vez hubo experimentos interesantes, pero no sé si hubo cuentos que se escribieron y no se enviaron porque justo no lo entendían. A pesar de que es popularizado, puede ser que el concepto no esté tan aterrizado. Es decir, más o menos lo entiendes, pero no sabes cómo aplicarlo como escritor. Eso sí podría haber pasado. ¿Ibas a preguntar algo? No, iba a comentar algo más bien. De que el año pasado en la convocatoria de Lebrí de terror, como suele hacer cada año, fueron muchísimos los cuentos que se tuvo que dividir en 3. De hecho, en terror infantil, en gore y en el terror pues como más gótico, ¿no? Entonces sí, pues se entiende eso de que no hubo como que tanta afluencia, pero en el otro está más popularizado, más familiarizado, y pues ya tienen también como que el respaldo de, ay, cada año sacan, y este fue como de, ay, caray, ¿qué es el Círculo de Douglas? Fue hasta para nosotros mismos que ya habíamos participado, una sorpresa. Sí, perdón, somos unos completos desconocidos, salimos de una alcantarilla. Entendible, o sea, ese es otro punto a favor de, mira, no sé quiénes son estos sujetos, así que no sé si confiarles mis datos personales, por ahí pasó, de, oye, pero ¿me das tu dirección para mandarte esto? No te voy a mandar la dirección, y le escriben a la editorial, le escriben a Ani, ¿quién es este güey? No, pues sí es amigo, ¿no? Ese es de la editorial. Ah, bueno, pero sí, entendible. Pues sí, lo que pasa es que el terror es muy amplio. El terror tiene muchas décadas, viene desde el 1700 y se ha ido alimentando y ha ido creciendo, se ha ido ramificando. Ha habido muchas mezclas con otros géneros, su emparentamiento con la fantasía, con la ciencia ficción siempre ha estado presente. Entonces, cuando sacas una antología de terror o una convocatoria de terror, tú sabes, cualquiera sabe el concepto que tiene de terror y puedes mandar un cuento que siempre va a entrar porque pues no es erróneo. O sea, el terror es tan amplio que no te puedes equivocar. Pero cuando focalizas, así como focalizamos nosotros, a un tópico que tiene autores específicos y que ya tiene unas reglas preestablecidas, que aunque se puede jugar, hubo unos cuentos maravillosos. Por ejemplo, en la antología volumen 2 hay un cuento que escribió una chica de 16 años que me parece fantástico. El autor se llama Jennifer Muro Silva y su cuento tiene una carga de feminismo, no en la corriente tóxica, sino ¿por qué debe ser una mujer ¿por qué el significado de ser mujer tiene que ser la maternidad, por ejemplo? Y estamos hablando que lo escribe una autora muy joven y juega muy bien con los conceptos del horror cósmico. Y ya me olvidé por qué estoy haciendo esto. Es que me acordé del cuento, lo tenía que mencionar. Me encantó. Fue uno de mis favoritos, por cierto. Ya hablabas de
porque el terror es muy amplio. Sí. Entonces, a pesar de que se puede jugar, gracias, a pesar de que se puede jugar con los límites del horror cósmico, limitarlos sí ha de haber espantado a la mayoría de los participantes que cada año han estado participando con Lebrí. Bueno, yo quería comentar algo, fíjate. Yo siento que la literatura de género es relativamente exitosa en México recientemente, por unos 15, 20 años, a comparación de otros países. Por ejemplo, en Perú es un fenómeno la literatura de género. Y lo sé porque he participado en varias antologías allá y se maneja de otra manera, ¿no? El año pasado estuve en la antología de vampiros, ¿no? Y querían hacer vampiros latinoamericanos, ¿no? Y interpretaciones, ¿no? Y yo creo que unos 2 o 3 años vi un reportaje que se hizo al respecto de ese boom. Y siento que apenas en México está empezando a emerger de esa manera como emergió allá, o sea, con esa fuerza. Y yo siento que, por ejemplo, este género no es popular a lo mejor para la lectura, pero no como autores, ese es el detalle, ¿no? Y yo siento que pasa también con otros géneros, ¿no? Porque se consume mucho terror en México, es de los países que más consumen películas de terror, pero no se produce tanto terror como en otras partes, ¿no? O sea, y no quiere decir que si hay autores, pero a lo mejor no tantos como debería. Sí, es un punto importante porque también, por ejemplo, las películas que suelen consumir actualmente son más bien como tipo slashers, como asesinatos, y esto sí cierra mucho a que no va a salir el asesino correteándote con el cuchillo, de que no va a salir el monstruo abajo de la cama, entonces sí puede que intimide un poco a los autores. No, más bien es porque yo siento que es relativamente, está llegando apenas, o sea, como que está en emerger, tiene una fuerza y pues sigues corrientes, ¿no? O sea, y ahorita pega esto, ¿no? Y el slasher es un género pues, ochentero, tiene más de 40 años, bueno, mucho más viejo, pero el auge de ese es el 880, ¿no? Y ahorita está muy, muy presente, ¿no? Pero el horror cósmico tal vez no tanto como debería, yo siento que sí. Y no solo eso, sino la ciencia ficción. Ahorita hay un boom en la ciencia ficción mexicana, ¿no? Casi todas las convocatorias que hay son ciencia ficción y que tienen que ser precisas. Bueno, también se ponen muy exigentes, ¿no? Y a veces sí me siento como que exagerando un poco, ¿no? Pero es el boom ahorita. Y eso ya pasó en otras cosas. Por Perú, digo, yo creo que es el lugar más importante de la literatura de género en Hispanoamérica. Y la verdad, eso ya pasó años allá, o sea, apenas yo siento que en México se va a encontrar que es negocio y se está produciendo más, como no se hace hace unos años. O sea, yo siento que es el detalle, ¿no? Muy bien. Ahí están preguntando. Tengo una duda. A mí no me queda claro lo que es horror cósmico. Entonces, ¿cómo darían una definición sencilla? Para que personalmente lo entienda. ¿No estás familiarizada con el género para nada? Pues conozco a Lovecraft, pero no soy muy fan. Básicamente, el punto eje es la concepción de la pequeñez humana. Conceptos como Dios mismo pueden ser tópicos perfectos para el horror cósmico. Entonces se suele jugar mucho con esto, deidades antiguas y demás, que a voluntad o sin voluntad podrían destruirnos. Somos tan efímeros, tan insignificantes, somos infinitesimales, somos una manchita en el lienzo más grande de algo que no alcanzamos a entender. El mero hecho de poder definir a las cosas puede ser, o sea, hay conceptos filosóficos que escapan al entendimiento humano, se tratan de encapsular, pero siempre son más grandes. Y si, por ejemplo, tú iteras sobre qué es la vida, podrías llegar a que no lo puedes entender, o sea, no lo puedes clasificar, porque te topas, por ejemplo, con los virus, ¿no? Que tienen una forma rara de existir. O por ejemplo, es que hay muchas cosas. Por eso mi introducción va más enfocada al conocimiento, es tan vasto que puede llegar a ser tan abrumador y aterrador. Lovecraft evidentemente sentó bases, creó monstruos, hizo una mitología, hizo un panteón, creó conceptos que se volvieron muy populares como el Necronomicon. Pero más allá de la estética que tiene, el concepto profundo está en la filosofía que hay detrás. Es decir, tú humano
en toda tu vida no vas a alcanzar a entender, y aunque pudieras, te volverías loco. O sea, esa cantidad de información o cierto dato revelador no está hecho para los humanos. No sé, ha habido otras series, por ejemplo, que han manejado un concepto de horror cósmico sin ser horror cósmico. Por ejemplo, en Supernatural, no sé si alguien la recuerde, llegó un momento en el que aparecen los ángeles. Y la primera vez que aparecen los ángeles, quien los puede ver en su forma real, se le queman los ojos. Porque el concepto del ángel, o la mera concepción del ángel en el mundo terrenal, escapa, no puede ser entendido. Entonces lo que hace es destruirte. Y más bien el horror cósmico se mueve en esos lindes, en donde juegas con ideas que son demasiado grandes para la humanidad, o las magnificas. El cuento que escribí originalmente para la antología, y que no llegó a este corte, esperemos que para una futura antología más larga llegue, iba de eso, de ver más allá. O sea, digamos que tienes una vista telescópica integrada, y entonces, o si te le quedas viendo a alguien, empiezas a descomponer a la persona, no solo de la cara, empiezas a ver los poros, y más allá de los poros empiezas a ver cómo se unen las células, y entonces todo el conjunto de lo que alcanzas a ver ya no es humano, porque ya no es la persona que estoy viendo yo enfrente de mí, sino es un conjunto de sangre, de células, de órganos. Es el conocimiento, lo que yo defiendo como horror cósmico, ese conocimiento que va más allá de lo que puedes entender. Bueno, y esto variará de autor a autor. Seguramente si estuviera aquí mi compañero Black, Demian o Vic, te darían una definición. Pero creo que donde sí no erraríamos es pues vaya, conocimientos que escapan al entendimiento humano y que nosotros tratamos. O sea, hay muchas palabras, por ejemplo, la fe, Dios, la vida misma, que nosotros encapsulamos, pero realmente no podemos definir a ciencia cierta. ¿Alguien más? Entonces, damos por